Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Desmontando la Flor de Jade. Hoy vamos a hablar del segundo capítulo, Una extraña pareja. Ya en el anterior nos habíamos quedado con los protagonistas ahí a punto de ser atrapados. En este segundo nos encontramos con que los capturan, los meten en una celda, en una carreta, y allí se encuentran con los personajes que estábamos esperando, con Olwen y Gerin, y se desarrollan algunos hechos más. Hola, Jesús. Hola, Estela. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, este segundo capítulo empieza con una cita también. Es una cita que me gusta mucho, que es "Yo soy mi compañero". Y quería que me explicaras un poquito por qué y qué contenido tiene para vos, porque creo que tiene un par de sentidos que se le pueden dar. Sí, bueno, yo no pensaba que esta cita pudiera tener controversia, y por algunas alusiones que han aparecido por ahí parece ser que sí la tiene. Esta cita lo que viene a referir es un poco la atmósfera en la que está envuelto este capítulo, que a fin de cuentas es la presentación también de una pareja muy particular, que va a ser una pareja importante, casi definitiva en toda la saga, que son Olwen y Gerin. Básicamente el "yo soy mi compañero" es casi una versión, ¿no?, del dicho "dime con quién andas", ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres. Yo soy la persona a la que elijo acompañar, yo soy la persona con la que elijo estar. Es básicamente la idea. Eso define, en este caso, a todo el mundo, pero en especial a Olwen y Gerin, ¿no? Ellos son también, es decir, mi compañero habla de mí, la persona a la que yo he elegido que me acompañe y a la que yo acompaño está de alguna manera también definiéndome a mí, ¿no? Y es esa. Sin embargo, bueno, ha habido por ahí... Creo que la confusión puede ser porque parecería como que alude directamente a Olwen, que Olwen es el que dice "yo soy mi compañero", y es un personaje particularmente por puntos solitario. Sí. Entonces ahí entra el juego, ¿no? Olwen habla de sí mismo diciendo "yo soy una persona solitaria y nadie más me acompaña, nadie más me entiende", o lo que está diciendo es justamente "yo me reflejo en el otro y el otro en mí". La idea es genérica, porque es un dicho popular. Es decir, a fin de cuentas la inspiración estaba en eso, en el refranero, y viene a definir a cualquiera en este caso, ¿no? Es verdad que la gente puede tender a pensar que está formulada de esa forma, diciendo "yo soy la única persona que me acompaña", ¿no? Claro. El único que se acompaña hasta el final, o nuestro único compañero definitivo hasta el final es uno mismo, ¿no? No, en realidad venía a ser un poco un canto a la amistad, ¿no? Es decir, las personas que elegimos que compartan nuestro camino, o aquellas personas cuyo camino nosotros elegimos compartir, también nos están definiendo, nos definen nuestras lealtades, nos definen nuestras amistades, ¿no? Y en el caso de Olwen y Gerin es absolutamente cierto para los dos, ¿no? Pero en cualquier caso me parece una frase interesante para aplicarse en... Me gusta mucho, es una frase muy linda. Me alegro. Seguidamente ya viene lo que sería el inicio del capítulo, y me gustaría que pusiéramos el audio acá, si te parece bien. Perfecto, me parece muy genial. Bien. Algo prendió mis ropas y me lanzó al aire. Mi cuerpo acabó estrellándose al fin contra el suelo rugoso y áspero del desierto. Todo en mi cerebro era caos y confusión. Mis percepciones regresaron en tumulto. Abrí los ojos, dolorido. Apenas tuve tiempo de restregarlos con fuerza. Encontré a la chica junto a mí, apenas consciente, con el rostro desencajado de terror. Justo en ese instante dejaron caer el cuerpo de Alexis sobre nosotros. Todo sucedía demasiado rápido. Un enjambre de manos grandes y firmes aplastó mi cabeza contra la arena del suelo. Sentía presionado todo el cuerpo. Voces y quejidos de angustia llenaban mis oídos, y mi cerebro continuaba perdido en aquella marea.
Oía a Claudia y a Alex, pero desde mi ángulo no podía verles. Trasteaban mis ropas, mi cuerpo. Toda la atmósfera se invadía de su punzante olor. Invadía las fosas nasales como un extraño que se cuela en tu fiesta sin ser invitado. Todo mi cuerpo temblaba de miedo. Esto que acabamos de escuchar es del audiolibro del enviado que realizó Jesús Vilches. Y me gustaría que me contaras respecto de esta escena en particular, que es la de apertura. ¿Querías una entrada así, a toda acción, después de que nos habías dejado ahí pendientes? Sí. Es decir, la situación y esta escena no tiene ningún tipo de manipulación previa. Es decir, yo la concebí exactamente así. Yo quería cortar la escena en un momento en el que se sugiere la captura y el inicio llevarlos directamente a la acción. Es decir, es lo que hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? Las fuerzas están tan desniveladas que no hay ninguna posibilidad. Yo quería que los personajes humanos entraran directamente en inferioridad y que palpasen la primera experiencia casi que tuviesen fuese la de subyugación, la de en este mundo no hay posibilidad de escape, al menos no desde la posición en la que habitualmente uno se encuentra en nuestro mundo, ¿no? Uno tendría que irse a un país en guerra, a una situación muy, muy hostil para encontrarse con algo así, ¿no? Y en definitiva el mundo de Flor de Jade está en guerra perpetua. Sí, en esa línea. Especialmente en guerra contra los humanos, ¿no? Es esa situación que nos supera. A ellos los capturan, los separan, los amenazan, los dominan. Es decir, y esa tenía que ser el mensaje inicial, ¿no? También es verdad que esa situación salta o hace saltar también parte de la personalidad de los chavales, ¿no? Con Alexis en un gesto casi sí, de heroicidad. De heroicidad no pensada, ¿no? Porque no se dicen que el héroe que piensa ser un héroe no lo es tanto, ¿no? Es un poco un poser, ¿no? Es un gesto instintivo de protección. Y claro, sale muy bien. Es decir, podía haber salido fatal, ¿no? Toda la escena va en esa línea. En el caos de imágenes y sensaciones que se agolpaban en mis sentidos, escuché a Alex comprender que nos estaban separando de nuevo y llamar a Claudia desesperadamente. Ella gritaba aterrada. No, ¿dónde se la llevan? ¿Dónde se la llevan? Me retorcí como pude y en un vistazo fugaz descubrí cómo un grupo de 3 o 4 de aquellas criaturas se llevaba a la chica en pleno ataque de pánico. Muy cerca, Alex, desesperado, combatía contra sus captores y solo encontró un salvaje golpe en la cara con el pomo de una de aquellas armas que prácticamente le dejó sin sentido. De pronto, se escuchó un barbotar más rudo tras la muralla de cuerpos que nos retenía. Es decir, tenía que haber caos, tenía que haber gritos. Y bueno, en el tema de los audios fue complicado llegar a... Eso iba a preguntarte, tiene una combinación que va desde las voces, pero también tiene un montón de efectos de sonido para que se pudiera apreciar bien cómo están en ese momento, qué caótico es todo. ¿Te gustó más hacerlo para el audiolibro? A ver, tú sabes perfectamente la guerra que nos han dado algunos de esos capítulos. Y sabes también perfectamente cuál era nuestra intención con el tema del audiolibro. El audio tenía que ser un complemento para el texto escrito, aunque tenía que funcionar o debe de funcionar bien por sí solo. La idea, ya que el texto es el mismo,
era dotarlo de aquellas cosas que no te puede dar el texto leído, que te va a proporcionar tu imaginación, Claro. o sea, que duda cabe, pero que nosotros podíamos ofrecer ese puntito atmosférico, ¿no? Y la idea era esa, la idea es que fuera frenético, que fuera caótico, que el espectador pudiera percibir ese caos, esa tensión. A mí en particular me gusta mucho cómo queda, cómo está quedando todo el audio en general, ¿no? Porque de alguna forma hablar de este capítulo en audio y hablarlo en texto es básicamente lo mismo, ¿no? Pero ese matiz en concreto está en el audio y no en el texto. En el texto hay que ponerlo. Y a mí me gusta muchísimo cómo queda. Es un ejercicio muy interesante poder escucharlo mientras se lee. Yo se lo recomiendo a toda la gente que tiene los dos formatos, que trate de tener una experiencia con cada uno de ellos, pero que los complemente. Que los combine porque tiene un punto muy interesante. Es una escena que, a ver, es una escena caótica con mucha acción, digamos, casi como el tipo de acción de Hollywood, pero es una escena muy angustiosa al mismo tiempo, en donde los chicos están absolutamente vulnerables, desprotegidos, aterrorizados, por supuesto, creo que cualquiera de nosotros lo estaría. Y en el momento en que los depositan en la celda, hay un momento de reflexión que hace Cronista. Salvando la incomodidad de los grilletes, el recio muchacho se las arregló para posar su firme brazo sobre el hombro de Alex y lo apretó con fuerza. Quizá aquello bastase para decirlo todo. Las palabras no nos salían. Encontrar alguna que pudiese describir o tan solo aliviar aquella situación resultaba imposible. Después tornó su mirada más allá de los barrotes que nos aprisionaban, aunque Alex mantuvo la mirada en su amigo un buen rato. Yo también lo hice y por un instante admiré y envidié la amistad de aquellos tres jóvenes. Suele decirse con facilidad que este o aquel es amigo mío. En la mayor parte de las ocasiones la demostración de esa amistad no pasa de prestar algo de dinero en momentos de apuro, que ya es bastante. Tal vez muy pocos de aquellos que llamamos amigos estén en disposición de algo más que eso, si es que acaso lo dieran. Fue en aquella desagradable experiencia cuando entendí también yo que la verdadera amistad está muy lejos de los hombres. Es un privilegio y sin duda exige un esfuerzo por ambas partes que no todo el mundo está dispuesto a saldar. La reacción de Alex hacía un rato ante la suerte de Claudia podía haberle costado fácilmente la vida. Ese tipo de cosas no se piensan ni se fingen. Se enfrentó a aquellas bestias. La herida sangrante en su rostro lo testimoniaba. Y reflexiona sobre la amistad, sobre la lealtad y un montón de detalles más. ¿Vos querías dotar de esa profundidad a Flor? ¿Es algo que se te salió en ese momento? ¿Hay un ejercicio consciente de, No. hey, esto no es solamente un libro de fantasía? No en un principio, si soy honesto. Esa escena era un poco más larga en las versiones anteriores, sobre todo en las versiones de antes de llegar a edición. Es posible que la primera edición en papel sí fuera también un poco más larga. La idea era esa, la idea era llevar al lector a la piel de los protagonistas humanos, que se ven absolutamente superados y que además no hay sitio donde salir a correr, no hay nadie que te vaya a echar una mano, ¿no? Y evidentemente luego cuando todo eso se resuelve sin que haya ningún muerto por el camino ni ninguna tragedia más allá de una nariz rota, que es un saldo bastante generoso, ¿no? Viene el momento de bajón. O sea, está clarísimo que yo necesitaba... Yo sí desde primera hora quería
hacer muy de manifiesto ese tipo de reacciones humanas. Ya hablamos, a mí no me gustaba la idea de que personas con esquemas totalmente distintos y tal, se les presenta una situación absolutamente, los supera por todos los rincones y por todas las parcelas, y reaccionan de manera heroica o de manera templada o no. Y yo creo, honestamente, que muy templada es la reacción en cualquier caso, ¿no? Sin embargo, las reflexiones van surgiendo. Yo creo que no me planteé en su primer momento, en la narración de estos capítulos, cuando se escribieron, el grueso de estos capítulos, cuando se escribió hace ya tiempo, que Flor de Jade iba a ser una historia en la que la reflexión interna iba a ser dominante, especialmente por el cronista. Es cierto que el cronista desde primera hora tenía esa tendencia. No solamente tendencia, sino esa misión. Es decir, cronista tenía que ser ese personaje que pusiera en conexión las claves nuevas que estaban experimentando con las claves que todo lector tiene que reconocer como propias porque son las claves de nuestra realidad. Él tenía que hacer ese tipo de balance, pero no me planteé en su momento cuántas veces iba a hacerlo, en qué situaciones iban surgiendo. Yo ya he explicado que no soy un escritor que detalle en un programa previo, en un esquema previo, todo lo que va a ocurrir en un capítulo. Tengo esa tendencia de jugador de rol, de dejar que el personaje se exprese. Y en alguna ocasión contaré que esa manera de dejar que el personaje se exprese ha puesto en una situación muy comprometida a este escritor que habla, ¿no? Porque sí, o sea, porque es la idea. En ese momento, a Cronista creo que se fijó precisamente en eso, ¿no? Creo que valoró que la amistad que nosotros, o a lo que en este primer mundo, en nuestro día a día, el concepto que nosotros llamamos amistad, a veces se reduce a un montón de trivialidades. Sí, un poco frívolo. Que no es porque sea frívolo en sí mismo, sino porque, bueno, nuestras situaciones no nos piden que nuestros amigos nos salven la vida, ¿no? Constantemente o tal. Entonces, está bien y es justo, pero que la verdadera amistad es esa, ¿no? Y casi se pone en contraposición con el... porque son dos reacciones absolutamente impulsivas. La de Falo, minutos antes, saliendo corriendo, que es muy comprensible y que es muy justificable incluso si se quiere, pero que es muy poco leal y es muy poco empática y tal, con la de Alexis, tratando de interponerse torpemente, sí, ¿no? Sabiendo que va a perder. Está clarísimo. Es algo que no se piensa. Creo que ninguno de los dos personajes pensaron voy a hacer esto o tal, no, sino que fue la reacción que le lleva el instinto. Y es esa reflexión. Esto pudo haberle costado este gesto que igual para nosotros es inocuo, ¿no? Estamos pensando, pues no sé, tienes unos amigos que se meten en un follón, discuten con alguien, la tendencia es oye, ¿no? Apaciguar o ponerte en medio y tal y cual. ¿Hasta qué punto puede costarle la vida a una persona en esa situación? Está. Era interesante, es interesante. El cronista empieza a construirse desde ese momento como una persona observadora y tendente a ese tipo de reflexiones y continúa hasta el final, ¿no? Así. Y estando ahí se encuentran con los otros dos personajes, la extraña pareja, de hecho. La extraña pareja. Ahí están Olwen y Gerin. De hecho, deberíamos decirlo al revés. O sea, Gerin y Olwen, porque tenemos conciencia primero de Gerin. Sí. Tuvimos que parpadear varias veces para dar por seguro lo que veíamos.
No se trataba de ninguna bestia de feroz dentadura y peor apetito. Muy al contrario, lo que se dejó contemplar era humano, o al menos lo parecía. Un muchacho, de rostro joven e imberbe, bastante sucio y cuyas manos también estaban presas por cadenas. Unos cabellos claros y polvorientos caían sobre su cara formando un despeinado torrente hasta una longitud considerable. Tapaba muchos de sus rasgos faciales, ya difíciles de apreciar entre las sombras. Vestía ropas rasgadas y manchadas. Hablaba con voz suave, en un acento ario, singular e incomprensible. ¿Querrías hablarme un poquito de ellos dos por separado? ¿Querrías empezar con Gerin? Seamos justos. Bien, vale, sí. Hablar de Olwen y Gerin y Olwen por separado es complejo. Es complejo porque ellos forman un tándem. Ellos son una pareja, se han acostumbrado, se han criado juntos, han superado un montón de dificultades juntos y están tan bien empastados que es difícil disociarlos, ¿no? En este sentido es difícil de hablar de ellos por separado. Podemos hablar por separado a niveles físicos, por ejemplo. Son una pareja de un alto contraste. Eso sí lo quería desde el principio. Gerin y bueno, esto es algo que a ningún lector le va a caer de sorpresa. Ninguno de ellos es humano, aunque en estas primeras trazas del capítulo se ignora oportunamente este detalle. Ninguno de los dos es humano. Gerin es el que más elfo parece. De hecho, es un semielfo y físicamente un semielfo de un elfo prácticamente no se diferencian. Yo quería para Gerin un aspecto que fuese prontamente reconocido como elfo. Quizá le puse el pelo rizado, no por diferenciarlo de Olwen. Es algo que en las versiones que hemos hecho del personaje no aparecen. Bueno, era más complicado encontrarle un pelo rizado en el programa con el que hicimos las imágenes. Quizá el hecho del pelo rizado es un poco la nota puntual. Es el más alto, es pálido, tiene todo el estereotipo del elfo, esa belleza ambigua, adolescente, todo aquello que un lector reconocería como un elfo, sin ser un elfo puro. Exactamente, no, puro desde el ámbito del propio género, ¿no? Es decir, quise dotarles de un par de cuestiones físicas evidentes, ¿no? Me gustaba la idea de los ojos brillantes. Los ojos brillantes que vienen a ser básicamente físicos, ¿no? Es decir, ellos tienen una capacidad de visión mucho más fina, son capaces de ver a con mucha menos cantidad de luz, y eso simplemente hace que su iris sea llamativo, ¿no? Ese punto me venía muy bien precisamente para crear la escena de tensión previa. Gerin es más jovial, aunque ya estamos hablando de dos personajes veteranos, dos personajes más curtidos. Gerin trata de ser siempre el amable, es más empático. Es más empático, es mucho más empático. También tiene ese pasado de rompecorazones, lo cual le hace ser tendente a utilizar el vocabulario, la manera de expresarse, su capacidad de engatusar con la palabra, ¿no? ¿Tengo acento? Odín parecía no poder creerlo. ¿Vosotros tampoco? Magia arcana, elfa, dijo aquel desconocido. Las 1000 lenguas. Los emisarios elfos las solían utilizar en la antigüedad.
Su explicación nos obligó a prestarle atención. Es magia potente. Durará unos meses, aunque no sé si viviremos tanto tiempo. Nos permitirá entendernos hoy, sin importar el idioma que habléis. Es de lo mejor de mi repertorio. Olwen es, para empezar, es un mestizo de enanos. Físicamente difiere de él. Es un tipo de una musculación mucho más fornida, mucho más recia. Su propio rostro es más cuadrado. Él está mezclado con enanos. Y eso desde el punto de vista de un elfo se vería la igual. Sí. Olwen no puede esconderse a ojos de un elfo. Y luego el carácter es mucho más bronca. A mí me gustaba mucho la idea del pelo largo. No hay un referente para Gering, un referente así que... Es decir, si tengo que irme a algún referente y esto que voy a decir le va a parecer a más de uno algo así como de paleolítico, ¿no? Si tengo que irme a algún referente visual que se hubiese quedado muy atrás en mi propio imaginario, ¿no? En mi propio recuerdo, para la figura de Gering tendría que irme sin duda a Joey Tempest, cantante, vocalista de Europe. Creo que esa imagen que yo tuve cuando vi a ese chico la primera vez, que pues, yo era muy mico también, ¿no? Es decir, creo que sería preadolescente cuando aquello... fue esa sensación, ¿no? De decir, es un hombre, es demasiado atractivo como para ser un hombre, ¿no? Creo que fue esa imagen, ¿no? Tiene rasgos muy, muy femeninos. Ese pelo rizado también, tan rubio, tan escardado que se llevaba en aquella época y tal y cual. Y yo imagino que eso quedaría ahí en el cerebro y cuando uno planteaba un elfo más o menos de esas características, salía eso. Me fui a él. Olwen sí tiene un referente ancestral también, es decir, ni Gering es Joey Tempest, ni evidentemente Olwen es Val Kilmer en Willow. El personaje de Macmordigan, que yo creo que también lo recibí en esa fase de la preadolescencia, adolescencia temprana y tal, y me encantaba ese look de pelo muy largo. Es un personaje súper exótico. Ninguno de los dos personajes en realidad tiene o sea, ninguna de las dos referencias suponen nada más que eso. Es decir, son quizá de los dos personajes que más crecen, en concreto Olwen por el carácter, ¿no? Pero Gering, porque Olwen no podría entenderse. Él además lo dice en alguna ocasión durante el desarrollo de la saga. Él no podría ser como es ni lo que es sin haber tenido durante toda su vida a un personaje como Gering, siendo Gering como es y quién es, ¿no? No se entiende. Probablemente Olwen hubiera terminado mal y pronto si no hubiera estado Gering detrás, probablemente en las etapas más jóvenes, ¿no? Es una pareja trascendente en el sentido de que las acciones donde están envueltos estos dos suelen ser capitales. Es una pareja que va a determinar muchísimo el movimiento y la dirección de toda la saga. Es decir, estamos en la escena de presentación de dos personajes que no son protagonistas, porque ninguno de los personajes en realidad de Flor de Jade lo es, pero sí son dos personajes de un peso capital. Son bastante centrales. Sí. Y la idea, además, es no hacer evidente esto desde el primer momento. Ir dando dosis de cómo son estos dos, ¿no? Y la relación que van a tener los personajes humanos con ellos es algo que se va a construir poco a poco. Y este es el inicio, este es el punto de partida. Volvió a formular su pregunta ante nuestro silencio.
Nos contemplaba fulminándonos con el intenso color de sus pupilas, esperando una respuesta que no llegaba por nuestra parte. Mostraba en su gesto cierta extrañeza al no ser comprendido. En uno de esos ademanes giró su torso hacia atrás, desde donde había venido, como si quisiera dedicarle su incomprensión a las sombras que lo habían guarnecido hasta ese momento. Lo siento, no te entendemos. Se adelantó Alexis, obligando al joven a regresar el rostro hacia nosotros. El chico mutó su semblante de tal forma que podría jurar que jamás había oído una palabra en nuestro idioma. De nuevo, su voz sensible y armoniosa trató de decirnos algo. No hablamos tu lengua, ¿comprendes? No sabemos qué dices. Este momento, que es el más interesante, en el cual Gering se acerca a los chicos, intenta comunicarse, descubren que es imposible. Me interesa particularmente cómo solucionaste el tema del idioma. Me gusta mucho esa escena puntualmente. Igual porque a los que nos gusta el lenguaje lo encontramos muy, muy interesante y muy mágico al mismo tiempo. Al mismo tiempo, me alegra. Entonces, ¿fue tu primera idea? ¿Fue absolutamente natural esto de, por supuesto acá metemos un hechizo? Es un poco de todo. ¿Por qué? Porque sí, yo sí tenía claro que de hecho me ha pasado con otros productos antiguos o modernos, el tema del idioma. Es decir, los seres humanos construimos una base de comunicación en función de nuestras culturas y por eso hay tantísimos idiomas distintos. Es decir, los grupos humanos empiezan a comunicarse con sus códigos, que son códigos que no son iguales de los de otro. Si hay una similitud es porque algún código se ha extendido lo suficiente, claro, y ha servido para la construcción de otros idiomas, ¿no? Si no, no hay comunicación posible. Quiero decirte, no comunicación por lenguaje. Si mis personajes humanos, que todos tenían un lenguaje común, van a otro sitio, no pueden comunicarse. La ventaja de hacer fantasía es que uno puede resolver esto con un poquito de mayor rapidez en cualquier caso. Yo tenía clarísimo que no se iban a poder comunicar desde el principio, pero que evidentemente en un universo de fantasía y sobre todo en una novela tampoco es algo que deba de coartar durante mucho tiempo la narración. Una narración de estas características, o sea, las características en las que nos estábamos moviendo con Flor de Jade. El recurso del hechizo mágico, de la magia, fue rápido. Lo que no quería es que fuese algo muy, es decir, como sacado de la manga. El problema que tiene el uso de la magia en los textos de fantasía es que uno tiene que tratar de usarlo con una precisión quirúrgica, porque si no es un poco aquel capítulo de Los Simpson en el que aparecía Lucy Lawless y le preguntaban sobre escenas de Xena y decía en el capítulo tal aparecía tal, eso lo hizo un mago, eso, cualquier fallo, cualquier historia la hizo un mago, ¿no? No se trata de sacarse de la manga. Yo sí es cierto que el tema de la magia pretendía que estuviera presente, aunque no fuera un elemento dominador, y especialmente la magia de los elfos, que siempre la entendí como una magia muy práctica, ¿no? Entonces, un hechizo tal como planteo que no se cuenta en este capítulo, pero va a tener su explicación más adelante, un hechizo como utilizado por diríamos, el cuerpo diplomático élfico, para ahorrarle tiempo y tal, pues es absolutamente factible, ¿no? O sea, es absolutamente factible en mi universo, claro. Y me pareció oportuno, además que fuera este hechizo que uno dice, bueno, yo esto, ¿cuándo lo voy a utilizar? ¿No? Yo tengo aquí un elemento que me permite hacer esto y no sé cuándo lo voy a utilizar. Y asombrosamente hay un cruce de coincidencias
inimaginable que hace que sea perfectamente útil, que es un poco la conversación que probablemente tienen Guerin y Olwen entre ellos, ¿no? Oye, tengo esto, lo utilizo, haz lo que te dé la gana, Guerin, ¿sabes? Y gracias a eso tenemos esta primera capacidad. Luego el hechizo se desvanecerá y se aplican los efectos secundarios del hechizo. Pero sí, me solventa. Es un poco el recurso de autor de fantasía. Es algo que si haces no ficción, no puedes utilizar. Me alegra que la gente piense que está utilizado con habilidad. A ver, hay escritores que lo ignoran alegremente, ¿eh? Gente que se va a otro mundo y habla fluidamente con todos. Bueno, un inglés perfecto. Sí, como claro, parece. si cualquiera de nosotros igual cruza la frontera y llega solamente hasta Francia, Portugal, es imposible ya comunicarse. complicado. Me gustaría que me hablaras un poquito, pero muy puntualmente, sobre la magia. Porque la magia en Flor tiene unas características muy específicas y no son comunes a otros textos. O tal vez vos la trabajás de una forma muy estructurada y muy definida. No tengo yo conciencia de haber trabajado el elemento desde una óptica particular. Yo lo único que quería es que el elemento estuviera presente pero no fuera dominador. Es decir, yo creo que el recurso mágico, porque en esencia la magia no existe, entonces cada autor que decide utilizar el recurso mágico tiene una libertad asombrosa. Claro. No, yo no quería un mundo dominado por personas que pueden hacer prácticamente de todo. Hay que poner unas cotas a la magia. Y yo venía de un momento, porque igual ahora hay otros libros que ya enfocan la magia desde otras ópticas y tal. Pero yo venía de un mundo que era el mundo del rol, que era el mundo de dragones y mazmorras y tal, en el que prácticamente un hechicero podía hacer de todo. Es imparable, ¿no? Yo no quería un universo con ese tipo de magia. Pero es el hechicero el que hace magia. Claro. Es decir, yo no quería un universo dominado por eso. Quería una magia práctica. Yo quería que todo el mundo, que la magia fuera accesible a todos. Un elemento de conocimiento. Es decir, como la historia. La historia está ahí, los libros están ahí y la gente puede aprender historia. Unos lo harán de manera más profesional, estudiando una carrera y tal, otros lo harán consumiendo publicaciones más o menos. Entiendo. Pero el conocimiento está ahí, la potencialidad está ahí. Entonces yo quería una sociedad en la que la magia estuviera inserta y marcara una diferencia, evidentemente, pero no fuera el elemento capital. Es más, yo quería plantear, y esto los lectores que ya han leído el cuarto libro lo saben, yo quería un pasado, que evidentemente en los primeros libros ni se sospecha, pero un pasado que precisamente viniera de eso, viniera de una sociedad prácticamente dominada por la magia, y que incluso hubiese aprendido de los excesos de aquello, ¿no? Entonces, la magia está muy controlada, la magia es muy accesible y la magia es práctica, en realidad. Es decir, es el sustitutivo en Flor de Jade de la tecnología. Ni más ni menos. Es decir, es absolutamente así. Es decir, el hechizo mágico que permite, pongamos un ejemplo, a una persona encender un fuego de manera rápida en un campamento, es el equivalente a nuestro mechero, es el equivalente a nuestra... Entiendo, es una herramienta. Es una herramienta más. Y una herramienta que tiene sus cauces, tiene su código, tiene sus historias. En los primeros libros no hay ni siquiera ocasión ni necesidad de andar ahí, pero luego sí se hace. Eso sí, si eso es algo, eso es un enfoque nuevo y tal, yo no era consciente de eso. A mí me gustaba ese elemento. Así, colocado así. Bueno, en este caso permite que se puedan comunicar. Práctico. Sí, Guerin y los muchachos. Y ese primer encuentro tiene que ser en la carreta.
Sí, sí, es decir... ¿Por qué? Sí, Ya nos dijiste que se habían encontrado en otras situaciones, en tus inicios alternativos, y ninguna te cerró. Sí, a ver, era necesario para la narración que los humanos encontraran pronto un elemento en el que sostenerse. Mantener a los humanos durante mucho tiempo vagando por ahí es probable que hubiera dado con el traste con todo. Es decir, las capacidades de supervivencia Sí, en sí. realidad tiene un urbanita fuera de su ambiente de urbanita son mínimas y no hace falta llevarlo a otro mundo, no. En absoluto. Entonces, si somos honestos, y creo que no había ningún Navy SEAL, ni nadie que tuviera un pasado, ¿sabes?, de militar de élite, ni de superviviente, ni nada de esto. O sea, hubieran terminado en una semana muertos de hambre por algún sitio o así, ¿no? De hecho, no tardan ni una semana, terminan en una carreta a las pocas horas de aparecer por ahí. Eso mismo. Sí necesitaba unos personajes que fueran los que tomaran a su cargo, diríamos, a estos personajes, ¿no? Entonces era necesario encontrarlos con Geraint y Olwen pronto. La carreta no es, como ya conté anteriormente, no era el lugar primeramente pensado, ¿no? Pero me resultaba mucho más lógico. Me resultaba mucho más lógico que unos orcos que estaban haciendo un envío de prisioneros de un punto a otro punto se tropezaran con esta gente y los cargan también. Y el ambiente es mucho más controlado, me permitía el hecho de poder explayar un poco la situación, cosa que no había hecho en otros contextos en los que era mucho más rápido. Yo tampoco quería que Olwen y Geraint inmediatamente dijeran: oh, absolutamente desconocidos, vamos a ayudarles, ¿no? Que es lo que hay la tendencia a hacer cuando uno es más joven o cuando la historia tiene cimientos menos sólidos. Yo no quería eso, yo quería que la relación entre Geraint y Olwen y los humanos no fuese inmediata, se tuviera que construir. Y además que se tuviera que construir por una serie de situaciones forzosas y forzadas. Como era el hecho de estamos todos en el mismo lugar, ¿no? Si unos pueden salir, bueno, pues echan con los demás. Aparte, bueno, una serie de líneas, de frases que quizá no aparecen del todo en esta sección, en este capítulo, que ya van a tocar la fibra tanto de Geraint como de Olwen y que sería más interesante explicar en el momento en el que aparezcan, ¿no? Pero en realidad la relación no es buena. Es decir, la pretensión primera era de colocar a unos prisioneros a los que de golpe y porrazo le añaden unos compañeros de infortunio y hay resignación, que yo creo que es el tono de Olwen casi en la mitad del capítulo, ¿no? La resignación, bueno, estamos todos aquí, todos bastante jodidos, ¿no? Y poco más. Las situaciones se van produciendo y se van encadenando solas y son fortuitas además, ¿no? Es una situación, la situación del encuentro en la cual, bueno, ellos empiezan a dirigirse las primeras frases, a tratar de conocerse y demás, que de hecho permite quitarle un poco de angustia a la situación y bueno, y ponerle un tono casi hasta cómico, Sí. Pero ¿ustedes de dónde vienen? Que ni siquiera hablan común, los chicos diciendo no entiendo nada, porque ahora ni siquiera Odín tiene acento, Sí. ahora todos hablan un neutro maravilloso. Y en ese ida y vuelta es donde se instala la primer duda. Odín les pregunta a ellos, ¿es que acaso ustedes no son humanos? Sí, Y claro. Olwen le dice, pero creo que te golpearon Claro, demasiado es decir, fuerte. Estamos Sin embargo, vos no decís nada. No, claro. Porque yo juego con las obviedades, es decir, y eso es un signo de mi manera de
de hacer fantasía y en concreto de mi manera de encarar la flor de jade. Es decir, yo planteo... te voy a plantear un ejemplo, ¿vale? A mí me fastidian muchísimo conversaciones o comentarios que discurran más o menos en estos parámetros. Si tú y yo estamos hablando de una tercera persona que conocemos, que se llama Enrique y es compañero nuestro en una asociación, yo no te digo... oye, Estela, ¿has visto a Enrique? Ese chico tan alto y guapo de la asociación que nos dijo... No, es decir, yo te digo, tú has visto a Enrique y tú inmediatamente ya sabes de qué Enrique te estoy hablando. Claro. ¿No? Pues igual, en esto estamos en dos situaciones. Lo que pasa es que cada uno, son dos grupos y cada uno tiene un esquema mental Distinto. absolutamente distinto. Pero cada uno de ellos está reaccionando conforme a su esquema mental. Es decir, los primeros vienen de un mundo en el que solamente existen los humanos. Uh-huh. Entonces la pregunta le suena a esto, o sea, la mención le suena absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que a ti te diga alguien que pasea por la calle con retintín, ¿dónde vas, humana? ¿No? Dirías, bueno, ¿esto a qué viene? Esto no tiene ningún sentido. Claro, cuando los otros les dicen, es que vosotros no, inmediatamente ellos piensan, bueno, esto es tan... O sea, es obvio que Claro. no. Es obvio que no lo somos, ¿no? Primero ya no solamente porque físicamente somos distintos, aunque es verdad que yo juego con la vaguedad de las sombras, Claro. con la noche, con que ellos los rasgos, el cabello les tapa rasgos muy delatores y tal. No solamente eso, sino es que ya no hay humanos por aquí. Claro. O sea, o hay muy pocos. ¿Entiendes? El contexto, ese contexto, nuestros humanos no lo conocen y hablan, evidentemente, desde la ignorancia. El tema de suavizar un poco la situación, bueno, también es un poco producto de este abismo que hay, aunque ellos no sean del todo conscientes, ¿no? De este abismo tan enorme que hay. Están tratando de comunicarse con criaturas en realidad que no tienen nada que ver con ellos, que su pasado no tiene nada que ver con ellos, que su esquema mental no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces es una absurda conversación de ascensor casi, ¿no? Claro. En la que se está como tanteando, y eso tiene un poco una vis cómica. Tampoco estaba pretendida, o sea, mi pretensión siempre era darle naturalidad a los diálogos. Evidentemente en aquella época y en este libro me sale de una manera un poco más torpe, un poco más inocente, pero esa es la idea, que los diálogos, las situaciones sean naturales. En esta situación en la que hay un diálogo en el cual simplemente se están preguntando los nombres, ya Falo empieza, como decimos en mi país, a mostrar la hilacha, a demostrar un poco en qué tono está y en qué tono va a estar. Sobrevino el silencio. Sin pretenderlo, todos centramos las miradas en Falo. ¿Qué demonios es esto? ¿Un maldito interrogatorio? Exclamó molesto ante la lluvia de miradas. Alexis quedó un tanto perplejo por la desábrida respuesta del chico. Solo quieren saber tu nombre. ¿Y quiénes son estos dos para que tenga que decirlo? Falo volvió la vista desafiante hacia nuestros misteriosos acompañantes. ¿No crees que ya nos has metido en suficientes líos por hoy, chaval? Le acusó Odín con tono recio. «Vete a la mierda, calvo», le respondió aquel intuyendo la crítica. «Que cada uno se busque la vida». Olwen no dejaba de mirarle con sus facciones fruncidas en un gesto sobrio, seco. Falo le batalló con soberbia. «¿Es que tanto te importa, amigo?» El personaje de largos cabellos negros tardó un instante en responderle, tiempo durante el cual no bajó la intensidad de su penetrante mirada. La espera no solo desconcertó a Falo. No, en absoluto. Siento haberte hecho creer que realmente me importaba conocer tu nombre. Hubo un instante de silencio. Sí, hay un párrafo anterior, creo, ¿no? Que es no sé si es antes,
me bailan las cosas. Falo está básicamente huyendo hacia adelante. Falo se ha dado cuenta, sí, ya sé, el término que se utiliza un poco, creo que es Cronista quien lo menciona, dice que Falo parecía avergonzado de lo que había hecho, pero no pide disculpas en ningún momento, ¿no? En ningún momento dice, oye, chaval, lo siento, he metido la pata. Es decir, él es muy consciente de que hacía lo que tenía que hacer. Y de hecho, cuando le llaman la atención porque se muestra hostil, es decir, es el pasota a fin de cuentas. No, esto no va conmigo, este rollo, yo paso de todo esto, porque soy el tipo independiente, soy el tipo al que no necesito a ninguno de vosotros, no os conozco, ya he dejado claro que en cuanto tenga la oportunidad voy a tirar para mi propio beneficio, lo cual no es censurable, insisto. Y está un poco como al margen, está en modo hostil, ¿no? Cuando le dicen eso, él casi que tiene claro por qué le están recriminando, ¿no? Y él le dice, hey, que cada cual se busque la vida, ¿no? Es decir, yo lo que he hecho es buscarme la vida. Y punto, no me lo recriminéis. Sí, él deja claro, casi desde el primer momento, que se posiciona fuera del grupo. Yo creo que es una tendencia que Falo inicia en el mismo instante en el que decide correr por su cuenta y jugar su propia baza, no le sale bien y entonces tiene que cargar a partir de ese momento con ser el tipo que puso en riesgo a todos los demás, el tipo que tuvo el comportamiento egoísta. Insisto, yo no censuro esa actitud. La entiendo, y entiendo que posicionado ahí no hay mucho margen, ¿no? Entonces él juega esa carta, ¿no? y ese rol. Este es el momento, o sea, momentos después será Odín quien se acerque a Alex para decirle, estos nos pueden ayudar. Alex queda un poco desconcertado porque ve lo evidente, estamos todos encerrados. Sí. Sin embargo, Claudia dice, bueno, sí, e incluso Cronista, en algún momento a alguien se lo tenemos que decir. Acá quieren sostener, creo yo, ¿no? Esas estructuras de las que habíamos hablado. Ese Alex, líder del grupo, y los demás un poco siendo los acompañantes. Sí, y además también es el punto en el que empiezan a romperse esas estructuras que tenían ellos antes, ¿no? Evidentemente Alex ve lo evidente, y lo evidente es que probablemente no los puedan ayudar, pero que además no van a sacar prácticamente nada confesándoles algo que a ellos todavía les cuesta trabajo creer, ¿no? Deberíamos contarle lo sucedido a estos tipos. Tal vez puedan ayudarnos. Están tan atrapados como nosotros, afirmó Alex mostrando sus grilletes. ¿Cómo podrían ayudarnos? Al menos nos podrían decir dónde diablos estamos, aseguró el primero. Claudia esquivó nuestras figuras con la vista y divisó a los dos prisioneros. Olwen no se había movido. Geirin seguía observándonos como un ave de presa. No nos creerán, manifestó Alex tajante mientras batía la cabeza en una negativa. ¿Y por qué no?, preguntó Claudia. Alex dirigió su mirada hacia la chica, ahora ahogada entre las sombras que la luna proyectaba sobre el carruaje. «Porque no lo harán», repitió. Al torcer el gesto hacia los demás, contempló las caras poco convencidas del resto de nosotros. No es tan difícil. Tratad de verlos desde el otro lado. Volved a la ciudad contando que habéis estado en un lugar con un segundo sol en el cielo, bestias de piel verde empuñando lanzas y tipos a los que le brillan los ojos. ¿Os tomarían por locos, o no? Creo que la frase de ejemplo es... La frase de Alex me parece maravillosa. Probemos contar el cuento al revés y vamos a nuestra época y les decimos, a nuestro mundo, les decimos que hay gente con espadas y exacto, hay orcos vengo tal. De un sitio en el que... Es decir, sin embargo, puede la necesidad de movimiento, a fin de cuentas, ¿no? La necesidad de decir, bueno, son las primeras personas que con apariencia más o menos como nosotros y tal, necesitamos aliados. Es decir, yo creo que el grupo de humanos tiene necesidad
de encontrar aliados pronto, porque hay algo en la mente que les está diciendo a nivel incluso inconsciente, oye, de aquí sin ayuda no salimos. Y no de aquí de la jaula, sino de aquí. De esta situación no se va a resolver, no tenemos armas para resolverla por nosotros mismos. Entonces es una cuestión desesperada, en la que sí, probablemente Alex, que era el que siempre negociaba o el que tal, es el que hace las veces de negociador. Sucediendo exactamente lo que él ya estaba... Lo tiene muy claro, sí. Por eso, porque es un tipo sensato, ¿no? Sin embargo, a partir de estos momentos iniciales, los roles por necesidad van a tener que ir cambiando. Y bueno, la resolución de esa situación es exactamente esa, ¿no? El contar un absurdo, porque ni siquiera él cree, le está pareciendo estúpido contarlo, porque ni siquiera él todavía termina de creerlo, y la reacción obvia de quienes están escuchando al otro lado, ¿no? Que es esta gente se ha hinchado de setas. Está clarísimo sí. que venga de donde vengan, porque ellos también tienen su otro esquema. Estos han tenido que estar escondidos, estos llevan mucho tiempo que no les da el sol y probablemente andan algo perturbaditos, ¿no? Y bueno, la situación queda ahí, es que no hay mucho ahí más está margen de la maniobra. pregunta del millón. ¿Qué hicieron Garen y Olwen para terminar en la carreta? La pregunta que todos nos hicimos. Eso me lo preguntaron una vez. Creo que en una de estas charlas que se montan, ¿no? Con la promoción y tal, me lo comentó una vez un chico, creo. Me dijo, a mí me mola muchísimo Olwen. Lo que no termino de entender es cómo se dejó pillar este tío, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer algo, ¿no? Es decir, yo de eso era consciente. Yo era consciente de que he presentado a un personaje en una situación, diríamos, de captura, de subordinación, por decirlo así, y que luego ese personaje se va a destapar como un personaje altamente feroz, al que es difícil subordinar, al que es difícil parar, ya no capturar, sino parar directamente. Uno es consciente de eso. Lo que pasa es que la historia no necesita, o no es necesario muchas veces explicarlo todo. El gran talón de Aquiles de una personalidad como Olwen, que no es infalible, y que si quieres en este mismo todo puedo avanzar, es decir, Olwen, todo el mundo lo sabe, pero quizá no lo tiene en cuenta. Olwen termina este capítulo vapuleado, destrozado. Es decir, Olwen, una persona como la de Olwen, recibe muchas heridas, claro, recibe muchos golpes, no es infalible, es vencible, ¿no? Pero el gran punto débil de Olwen es Garen, es decir, la situación nunca la definí, siempre la dejo en la nebulosa. Yo trato de conocer a los personajes. Cuando me preguntó este chico, mi respuesta fue probablemente, e insisto, probablemente, porque me imagino lo que pudo haber pasado, en alguna de las incursiones de ellos se metieron en algún sitio con guardia, en algún sitio donde fueron descubiertos sin que ellos lo supieran. Probablemente quien termina en una situación de sorpresa fuese Garen. Es decir, que capturasen a Garen, que apuntasen, amenazasen, es decir, que Olwen no tuviera claro que Garen fuese el rehén. Que Garen fuese el rehén o que estuviera en peligro. Es decir, si la situación que se presenta, Olwen no vio claro que Garen podía salir, él rinde la espada. Eso lo tenía yo muy claro. Es un poco lo que veníamos a decir al principio con lo de la pareja. Olwen es muy feroz, se va a encontrar con una situación muy similar en el segundo libro, con el caso de Orión, en el que dirá que yo salgo,
tú sales, me da igual, pero tú no eres Geraint en realidad. Claro. Es decir, me da igual, yo sé que yo salgo de esta situación. Si él en esa situación con Geraint no tenía claro que su amigo pudiera salir airoso, probablemente rindió la espada. A la espera de... Son una pareja de recursos, a la espera de tener una oportunidad. Y esa oportunidad se les presenta en este capítulo. Claramente, cuando Falo... Bueno, ese es el momento un poco de bajón de Falo, ¿no? En el que se habla un poco de él, se dice que esa noche no puede dormir, qué es lo que le está pasando, cómo eran sus noches. Yo tengo que confesar que ahí sentí un poquito de empatía por él, porque bueno, es una personalidad golpeada. Sí, es un chico que no ha tenido una vida fácil dentro de todo, pese a lo que puede parecer, pese a la imagen también que él quiere dar. Y se produce una escena violenta. Sí. Que es cuando Olwen detecta que tiene un cuchillo y, Sí. claro, todo el mundo está pensando, me parece a mí, ahí hay un arma. Sí, bueno, la escena tiene... Esa escena, vayamos por partes. Primero Falo. Falo es un personaje que se hace odioso rápido. Sí. Mi pretensión no era necesariamente hacerlo odioso, pero yo quería un abuso, yo quería un bullier ahí. Uh-huh. Y eso no le justifica, es decir, nacer en un contexto deprimido económicamente, en un contexto violento, no te justifica necesariamente para convertirte en eso. Es decir, este es una persona que se ha acostumbrado a ejercer lo mismo, es decir, ejerce violencia, ejerce presión, domina al débil, normalmente va en grupo, es decir, no es una bellísima persona. No. Tiene una serie de elementos que podrían hacer entender que haya terminado así, pero no es una persona que se sienta incómoda en esa posición. Al contrario, eso es lo que él está echando de menos. Él lo que está echando de menos es aquello que le daba poder, aquello que le daba autoridad. Él siente que ha perdido el poder, que ha perdido la autoridad, que no controla, que la gente no se somete como él está acostumbrado a que se sometan por su mera presencia, por lo que es, por lo que él, su situación, lo que sirve de amenaza a, ¿no? Es el típico que en el colegio, yo he conocido alguno de estos que te decía, che, que como venga con mis amigos de mi calle, sí, venimos y tal. Es decir, esa amenaza, es ese tipo de tipo, ¿no? Eso va a chocar directamente. Pues se va a encontrar no solamente con que nadie en ese contexto teme de él y que su elemento un poco de mayor agresividad es ese arma que él cree que tiene, esa navaja, nos va a encontrar con la horma de su zapato, que son dos personajes que a los que a él no le ha echado cuenta, que no son para nada a lo que está acostumbrado. Olwen evidentemente ve la importancia que tiene esa navaja. No, probablemente por lo que Falo imagina. Tenías un arma. Sus palabras cortaban como el filo de un cristal, tan helado como el mismísimo aliento de Valhand. ¡Tenías un arma! Le repitió con violencia, golpeando la cabeza de Falo contra el suelo. Geraint hizo erguir al extraño personaje de ojos verdes, que enseguida mostró a su amigo y al resto de los desvelados los centímetros mortales de metal de la navaja de Falo. ¡El cuchillo! Nosotros, aún turbados, mirábamos incrédulos. Casi tuvimos que hacer un esfuerzo por intentar reconstruir la escena. Aún toda aquella dramática y alterada situación nos seguía pareciendo un tanto sin sentido. No sé cómo diablos habrá hecho para conservarlo, seguía diciendo el muchacho de sucios cabellos negros, gesticulando amplios ademanes de incomprensión. Un cuchillo, interrumpió Geraint. Así que el muy bastardo tenía un cuchillo. Llevamos horas durmiendo y el maldito crío tenía un afilado y puntiagudo filo de acero. ¿Puedes creerlo? Además, bueno, en todo el capítulo, o sea, toda esa fase final del capítulo, hay una intención de que el lector crea que lo importante es la amenaza física que tiene el objeto punzante. Es decir, Olwen se abalanza hacia se obnubila él por un arma. y le quita un arma
porque están todos allí tal y cual y una persona armada podría ser peligrosa. Cuando en realidad no. Olwen lo único que está viendo es el objeto que le puede dar la libertad, ¿no? Pero la cosa se lía. La cosa se lía porque Falo viene precisamente de armarse de valor para enseñarle a todos que ¿Quién es él? ¿no? Y que él es una persona a quien deberían de temer. Entonces, claro, él tiene que forzar la cuerda. Yo creo que el punto interesante, o sea, es el punto interesante para delatar por primera vez que esa extraña pareja de lo que ellos creen que son dos jóvenes encadenados en una carreta no son absolutamente nada de lo que podían haberse imaginado. Hay un detalle, no sé si la gente lo percibe, para mí es importante, es el cambio de chip, es el momento en el que en la escalada de tensión hay dos instantes que me parecen muy delatores. Uno es todo el esfuerzo que está haciendo Gering en silencio, en ese código de conozco a la otra persona tanto que no necesito verbalizar, sino que me hace falta simplemente un gesto, una mirada, tal, porque estoy reconociendo además las señales de alarma. Gering es experto en reconocer las señales de alarma respecto Olwen. de Olwen, sí. Porque además, normalmente cuando Olwen se alarma o se desata, es bastante más complicado de frenar. Es una situación que termina desbogándose. Y Gering está intentando decirle a su amigo, no merece la pena. Es un crío. O sea, esto no es ninguna amenaza, ¿no? Pero sin embargo sabe que Olwen es un tipo que no se deja provocar. Claro. Y que responde a una provocación el 100% de las veces. Y está intentando decirle, no, frénate. Ese diálogo me parece interesante. Cuando llega un punto en el que Falo cruza la línea de no retorno, ahí Gering se va al lado opuesto. Es decir, ahora estoy con mi amigo. Claro. Es decir, he tratado de evitar esto hasta el último momento, se desata, estoy con él. Y es una actitud que va a tener Gering durante toda la saga, hasta la fecha, ¿no? Es decir, ese punto. Y ese punto lo detecta rápido Cronista. El cronista ve ese diálogo y se da cuenta de que hay que conocerse muy, muy bien para poder tener ese tipo de diálogos. Y luego, en la propia actitud, en el propio, diríamos, lenguaje corporal de ellos dos, cuando se enfrentan y cuando van a encararse a la supuesta amenaza, que es ese Falo en una actitud agresiva y insultante, se da cuenta de que los movimientos que tienen, la manera gestual que tienen estos dos, no es de dos personas comunes, no es de dos personas que no es de dos señores que paseaban y los pescaron como a ellos. No, en absoluto, ¿no? Es como cuando uno provoca a un boxeador y nada más que en la posición en la que se coloca dice, cuidado. Sí. Esa habilidad, ¿no? Y evidentemente era mi manera de decir, estos dos están en otro nivel. Ellos reducen a Falo, le arrebatan el arma y bueno, y cerramos el capítulo precisamente con el dato informativo. Esta navaja no es ninguna amenaza para nosotros, es lo que nos va a dar es lo que puede sacarnos de acá. Es lo que va a dar. Cerramos el capítulo con dos grupos bien estructurados. Por un lado tenemos a los humanos, a los chicos que todavía están un poco choqueados, y por el otro lado tenemos a nuestros dos semielfos que parten a la aventura. A ver qué viene en el próximo. Bueno, todo el mundo sabe lo que viene en el próximo. La idea será un poco sacar las notas de color, las notas un poco oscuras y nada, espero que a mí me gusta mucho este formato, me paso muy bien hablando de esto y entresacando las pequeñas anécdotas. Espero que a la gente, a los patrocinadores, les esté gustando. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado de este Desmontando la Flor de Jade, y nos vemos en la próxima, en el capítulo 3. Muchas gracias.
Nos vemos, chicos.